Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en otra edición del ciclo de charlas abiertas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Le damos la bienvenida y les agradecemos por participar. Hoy disertará el licenciado Fabricio Baldi. Buenas, ¿cómo están? Eh, Acá, Fabricio. Bueno, vamos a hablar un poquito, seguramente se irá sumando más gente en el transcurso de la charla, pero bueno, como bien sabrán, porque se inscribieron para la charla y como eh, dijo Taki recién, nosotros vamos a hablar de los cuidados de los cuidadores, ¿sí? De las personas que cuidan a otras personas. Eh, Así que bueno, sin mucho detalle más, vamos a arrancar con la charla, así no perdemos más tiempo. Eh, Comparto pantalla y arrancamos. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Genial, buenísimo. Bueno, Sí, sí. como habrán visto cuando se anotaron, el título que le pusimos a la charla fue Cuidar a quien cuida, ¿sí? Que creemos que es un poco lo que representa a lo que vamos a comunicar hoy. Eh, Como ustedes saben, y por ahí se veía en los flyers cuando lo promocionábamos. Estas son un ciclo de charlas abiertas a la comunidad que hace la OCAMI, ¿sí? Es decir, son charlas que nosotros tratamos de transmitir información sobre una temática, ¿sí? Que tiene eh, algún peso científico, que está basado en la evidencia eh, que se va encontrando sobre esta temática, de forma breve y con un vocabulario que nos permita a todos los que estamos acá comprenderlo de la mejor manera, ¿sí? Vamos a tratar de no usar cuestiones muy técnicas, eh, de hablar de datos, ¿sí? Características eh, puntuales que podemos ver en las personas que cuidan a otras personas y ver qué recursos tenemos nosotros para poder atender a las problemáticas que se van generando en situaciones que afrontan las personas que van a cuidar a otras personas, ¿sí? Bueno, acá, como decía, público general, o sea, vamos a hablar de una forma bastante eh, entendible. Vamos a tener gente, como le digo, de diferentes ámbitos, gente que cuida, gente que trabaja cuidando también, eh, gente que se está formando, sí, estudiantes. Entonces vamos a ser bastante generales. Y va a tener una duración aproximada de una hora. Si nos extendemos un poquito más, buenísimo. Y para el que pueda, y si no, bueno, vamos a tratar de que entre en ese lapso de tiempo. Bueno, el objetivo que vamos a tener en la charla es reconocer el impacto del cuidado en la salud física y mental, ¿sí? Compartir esto, lo que decía, datos científicos los más actuales posibles sobre la carga del cuidado, ¿sí? O sobre el peso que tiene el cuidado en una persona. Y vamos a tratar de brindar estrategias o recursos para el autocuidado de las personas que cuidan y para generar un apoyo a estas personas. Ustedes lo que no aclaré antes, cualquier cosa, si bien va a haber un espacio de pregunta al final, ustedes si tienen alguna duda, lo que sea, me levantan la mano acá en el Zoom o habilitan el micrófono, me preguntan y vamos dialogando, porque eso también es lo bueno de este ciclo de charlas, que podemos dialogar sobre la temática en conjunto. Bueno, en cuanto al panorama general, ¿sí? En lo que respecta al cuidado, acá van a ver un montón de números y después lo vamos a ver en algunos gráficos, ¿sí? Los últimos registros que se pudieron ir haciendo, ¿sí? De forma detallada sobre personas que muchas veces requieren algún tipo de cuidado, fueron realizando por entes eh, gubernamentales, ¿sí? O entes eh, que se encargan de la medición de salud en el mundo, como por ejemplo la OMS, que en el 2022 estableció que hay alrededor de 1.300.000, perdón, 1.300 millones de personas en el mundo que viven con alguna discapacidad o condición, podríamos decir, ¿sí? Dentro de esas personas
hay que hacer la salvedad que no todos van a requerir algún tipo de cuidado, ¿sí? Pero gran parte de ese porcentaje sí, o algún tipo de asistencia, eh, por un corto periodo de tiempo o a lo largo de toda la vida, ¿sí? En Argentina actualmente el 12% de la población, porque eso es el dato que tenemos, es más en realidad, pero es el dato que tenemos a partir de los registros que fue haciendo el INDEC en 2018, ¿sí? No hay valores actualizados específicamente a 2025 ni anteriores, lo único que tenemos es el 2018. En Argentina, eh, el 12,9% de la población tiene alguna condición o discapacidad, ¿sí? Eh, y con esto nosotros completaríamos lo que sería un apartado de las personas que necesitan cuidados, ¿sí? Que son las personas que tienen discapacidades o condiciones. Por otra parte, eh, una población que muchas veces necesita eh, cuidados en algunas situaciones, ¿sí? Eh, son las personas mayores, ¿sí? Adultos mayores, ¿sí? Eh, que actualmente muchos de los adultos mayores están recibiendo algún tipo de cuidado o asistencia, ¿sí? A mayores se estima, cuando ahora yo les muestre los valores o las medidas, vamos a tener adultos mayores a partir de 60 en adelante. Actualmente los que reciben algún tipo de cuidado son mucho más grandes, digamos, ¿sí? Por ahí es gente eh, más cercana a 75, 80 años en adelante que reciben cuidado, pero son los valores que usan estadísticamente, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que se plantea es que mucha de la población de ese rango etario, podemos ponerle como punto de corte de 75 años para arriba, dependiendo de las características propias de esa persona, ¿sí? Porque también pueden ser personas que hayan eh, tenido, qué sé yo, eh, algún accidente cerebrovascular, porque sabemos que a partir de cierta edad a veces hay más concurrencia de accidentes cerebrovasculares, personas que hayan tenido cualquier otro tipo de accidente. Ahí entran personas también que, no sé, se rompieron la cadera y necesitan un cuidado en ese periodo. Personas que cursan con algún tipo de demencia, ¿sí? Que algunos investigadores los engloban dentro de personas con discapacidad y otros no, ¿sí? Entonces vamos a tener un montón de población adulta mayor que va a necesitar cuidados, ¿sí? Y se estima que en el 2050 el 22% de la población mundial va a tener más de 60 años, es decir, que de ese 22%, eh, una parte, ¿sí? Va a necesitar ciertos cuidados. Por esto que les decía, porque mientras más grandes, más posibilidades de tener un accidente cerebrovascular, de tener algún un accidente físico, ¿sí? O de tener algún tipo de demencia, porque son las problemáticas que cursan con el aumento de la edad. Y ahora vamos a ver por qué también es importante tener en cuenta estos valores en referencia al año, por ejemplo, 2050, ¿sí? Que es lo que las estimaciones que van haciendo. Y bueno, esa es la contrapartida, como les decía, de las personas que necesitan cuidado, personas con condiciones o con alguna discapacidad y adultos mayores. Actualmente estamos viendo que necesitan cuidado. En relación a eso, vamos a ver cuántas personas están cuidando gente, ¿sí? Eh, que bueno, Global Health en 2021 estableció que alrededor de 120 millones de personas eh, se desempeñan como cuidadores domiciliarios en el mundo, ¿sí? Después vamos a ver una división de cuidadores formales e informales, ¿sí? Pero en general son alrededor de 120 millones de personas que están realizando cuidados domiciliarios en el mundo. Eh, que bueno, ya comparándolo con la cantidad de personas que la OMS en 2022 caracterizó o englobó dentro del grupo de personas con alguna discapacidad, ¿sí? Es significativamente menor, digamos, ¿sí? 1.300 millones, mucho más.
que 120 millones, entonces ahí sabemos que hay eh, cierta disparidad, ¿sí? Hay más personas eh, que necesitan un cuidado que personas que están cuidando. Y teniendo en cuenta también lo que le decía, que 1.300 millones de personas con discapacidad no representa a todas las personas que necesitan un cuidado, sino que es un porcentaje, es un total, digamos, de donde se saca un porcentaje que actualmente se piensa que personas que no necesitan ningún tipo de cuidado dentro de las personas que tienen discapacidad son alrededor del 30%, ¿sí? Del total. Todo el resto necesita algún tipo de asistencia. Eh, y bueno, reflejando también, como les decía, una característica del panorama general de que tenemos muchas personas que necesitan cuidado, pocas personas que cuidan, también es significativo la necesidad de apoyos para esas personas que cuidan, ¿sí? Acá estamos viendo que en Argentina, investigadores encontraron que el 71% de las personas que cuidan a otras personas reportan ansiedad. Esto plantea que se hizo el estudio durante la pandemia, ¿no? Pero después se vieron que estos datos se mantienen, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y son, eh, si bien hubo un aumento durante la pandemia de estos números de ansiedad, se veía que anteriormente también eran bastante altos, ¿sí? Los reportes de ansiedad o de otra sintomatología de diferentes eh, índoles, ¿sí? En cuidadores de personas con discapacidad o adultos mayores. Hasta acá vamos bien con el panorama general, porque por ahí estoy hablando muy rápido, no se me entiende. Maíz. Bueno, acá lo que le decía, que vamos a ver un poquito algunas tablitas, ¿sí? Esto vamos a ver en cuanto al panorama general mundial, la prevalencia mundial, y después nosotros vamos a ir viendo detallados según lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Mm, nada, estaba viendo algo del chat. Bueno, la prevalencia de discapacidad, por ejemplo, en el grupo etario de lo que se considera niños de 0 a 17 años, ¿sí? Vemos que en América Latina, que acá es lo que nos interesa por ahí, sobre todo, el porcentaje en relación a la población general de niños es de 10,2% de la población la que tiene algún tipo de discapacidad, ¿sí? Eh, tenemos mayor prevalencia en países por ahí, o en continentes, perdón, o regiones que tienen por ahí mayor densidad poblacional, como puede ser Asia, Meridional, Oriente Medio, África, ¿sí? Ahí tenemos un poco más de densidad poblacional, entonces suben un poco la prevalencia, ¿sí? Pero en América Latina y el Caribe tenemos un 10,2% que es bastante, es significativo. Eh, y lo que respecta por grupo etario, vemos que hay una mayor prevalencia de condiciones o discapacidades en lo que hace el grupo etario de adultos mayores, de más de 65 años, ¿sí? Ahí vemos un, eh, un número altamente significativo, por eso yo les decía que a medida que va avanzando la edad, nosotros tenemos más probabilidad de cursar con alguna discapacidad o con algún trastorno eh, o algún problema físico que requiera cuidado, ¿sí? Tenemos entre los 5 y 17 años una prevalencia del 12,5%, ¿sí? En adultos del 14% y de adultos mayores un 39%, ¿sí? Después tenemos una prevalencia bastante baja en niños, ¿sí? De 0 a 4 años porque también, si bien últimamente se hacen muchos diagnósticos en esas edades, ¿sí? Y los niños necesitan cuidados, con el avance del tiempo, o sea,
entre el periodo de 0 a 2 años, con la estimulación necesaria, también va disminuyendo la cantidad de indicadores de algunos trastornos en esa población. Entonces también baja el número de niños que necesitan cuidado entre los 0 y 4 años. ¿Sí? Bueno, eh, acá lo que vamos a tener es algo que también es significativo, la proyección de población adulta mayor en la región, lo que yo les decía, ¿sí? Para 2050 se espera un avance significativo con respecto al último eh, valor que se midió, que era en el 2017, ¿sí? De las personas con mayores de 60 años para el 2050, ¿sí? El lugar donde más, o el continente donde se ve un mayor crecimiento de la población es, por ejemplo, en Asia, pero porque también se da una característica que la vamos a hablar eh, un poquito más adelante, de que en ciertos países hay una mayor, eh, hay una menor, perdón, tasa de natalidad, digamos. ¿Sí? En Asia es uno de esos países donde también en su momento se hicieron muchas políticas para reducir la cantidad o reducir el número de natalidad, digamos, ¿sí? Eh, en África también, no es por una cuestión de índice de natalidad, sino porque también en África se dan muchas diferentes enfermedades, también hay mayor niveles de nutrición y bueno, los chicos llegan a edad adulta en menor medida, ¿sí? Pero algo que también es significativo, por lo menos para la TAM y el Caribe, que tenemos acá al costadito, es también la diferencia que va a haber, porque nosotros también estamos teniendo fenómenos de bajos natalidad, ¿sí? No por la misma cuestión que en Asia, por ejemplo, o en África, estamos más cerca de cuestiones parecidas a la de África que la de Asia, digamos, eh, porque también son grandes los niveles de pobreza, los índices de pobreza en países de Latinoamérica y el Caribe, porque también hay desnutrición, pero también porque, eh, por una cuestión de cómo se mueven las economías en nuestra región, los jóvenes tienen menos ganas de establecer o formar familias y de tener hijos, ¿sí? Entonces baja bastante o de forma significativa eh, la natalidad, ¿sí? Entonces nos queda para 2050 una población de adultos mayores bastante amplia y una menor población de jóvenes, de niños, digamos. Y bueno, y acá, como les decía, vamos a tener un grupo de adultos mayores que requieren cuidado y otro que no, ¿sí? Lo que nosotros veíamos es que en la primera tablita, la segunda tablita, perdón, es que dentro de las personas que tienen discapacidad, el grupo donde mayor prevalencia hay es adultos mayores, ¿sí? Pero dentro de los adultos mayores, ¿sí? El grupo de adultos mayores que, que podemos calcular a nivel global, solo el 14,8% va a requerir algún cuidado, ¿sí? Eh, Esto es un punto a favor para las personas eh, adultas mayores porque no todos van a requerir algún cuidado o actualmente están requiriendo algún cuidado, ¿sí? Sino solo el 14,8%. Y bueno, esta es otra información. Yo acá estoy abarcando un poco todo lo que hablamos en esta primera diapo, ¿sí? Personas con discapacidad, adultos mayores, ¿sí? Y ahora vamos al tema de los cuidadores, ¿sí? A nivel mundial se registró que hay un mayor número ampliamente significativo de cuidadores informales, ¿sí? Que cuidadores formales, ¿sí? Eh, Tenemos eh, alrededor del 90% de los cuidadores que vamos a ir viendo a nivel mundial son informales, es decir, que personas que se dedican al cuidado pero no están profesionalizadas, digamos, ¿sí?
no estudiaron para eso. Mientras que un 10% está formado y trabaja eh, con recursos, digamos, con estrategias, con técnicas que le dieron su formación, digamos, para cuidar a personas con discapacidad o adultos mayores, ¿sí? Esto es un índice en cuanto a cada continente. Podemos ver que, bueno, como le decía, hay un mayor número de cuidadores informales. Obviamente se dispara en los países con mayor densidad poblacional, eh, como Asia, eh, y después lidera Europa, después sigue Europa, perdón, América del Norte, y en cuarto lugar estamos nosotros, Latinoamérica. Tiene un gran porcentaje de cuidadores eh, no especializados, ¿sí? O no formados. Perdón, dije cualquier cosa. Me confundí de diapo. Esos son los formales, ¿sí? Los que están especializados. Tenemos un gran número en Asia, Europa, América del Norte y Latinoamérica es el cuarto lugar, digamos, ¿sí? Peor que nosotros estarían Oceanía, África y Oceanía, ¿sí? Tienen menos cuidadores formales. Eh, y en lo que respecta a cuidadores informales, como le decía, también Asia encabeza acá, sigue Europa, África y nosotros estamos en el cuarto lugar también con número de cuidadores informales, ¿sí? Estamos por arriba de América del Norte y Oceanía, ¿sí? Bien. Y esto es lo que le decía anteriormente. Nosotros tenemos a nivel mundial, ¿sí? Eh, esto yo busqué tasas específicas de natalidad y encontré la referencia de tasa de fecundidad, ¿sí? Total por región, que es lo último que se registró, lo que encontramos en 2024. Así que nos da un porcentaje de cantidad de hijos eh, por mujer, digamos. Es un valor que no sé, no me gusta mucho, pero porque no me especifica bien eh, lo que quiero saber, pero bueno, es lo que encontramos. En promedio, a nivel mundial, hay un promedio de casi 2,30, eh, dos hijos y un cachito por mujer, ¿sí? En cuanto a porcentajes. Y después tenemos el país que lidera, o sea, el que tiene más tasa de natalidad, podríamos decir, donde nacen más niños, es África. Lo que sí, esto después disminuye, como les explicaba, porque también hay una gran tasa de mortalidad en África. Eh, Después en Oceanía tenemos una alta tasa de natalidad porque bueno, eh, es una característica del país. Y en el centro y sur de Asia tenemos una natalidad que va disminuyendo de a poco, ¿sí? Y nosotros, junto con Europa, América del Norte y nosotros, América Latina y el Caribe, estamos significativamente disminuyendo esa, esa tasa de natalidad, ¿sí? Aproximadamente, bueno, Europa eh, hace referencia a un hijo y medio más o menos por mujer, digamos, por familia. América del Norte un poquito más y nosotros estamos casi llegando a dos, ¿sí? Pero eh, es una disminución notable con referencia a, a otros periodos. Bueno, eso es lo que le decía, es un pantallazo general de cómo viene eh, la cuestión global de cuidadores, ¿sí? Personas que necesitan cuidados. Tenemos una gran demanda o una gran cantidad de personas que necesitan cuidados con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Una gran demanda de personas, adultos mayores que necesitan algún tipo de cuidado, ¿sí? Dentro de ellos, una gran porcentaje de personas con discapacidad, adultos mayores, y tenemos pocas personas para cuidarnos.
¿sí? En relación a la cantidad de personas que necesitan cuidados. Y cada vez vamos a tener, si siguen subiendo los índices de adultos mayores, por ejemplo, va a subir el índice de personas que requieran algún tipo de cuidado y no vamos a tener personas que puedan cuidar. Además de esto, muchas de las personas que cuidan no están formadas, ¿sí? Es decir, no están preparadas para afrontar esa situación de la forma adecuada, ¿sí? Muchos la afrontan igual porque se encuentran en una situación donde tienen que cuidar o a un familiar o cuidar, en muchos casos también son personas que cuidan eh, a, no sé, a otra persona porque tienen que salir a trabajar y es una fuente de trabajo, ¿sí? O personas que lo hacen a veces de onda, de gauchada, ¿sí? No sé, un vecino necesita laburar y tiene a su hijo o a su madre que es muy grande, que tiene una demencia y necesita que alguien lo cuide y bueno, un vecino va y se encarga de afrontar ese cuidado, ¿sí? Eso nos pasa muchísimo y abarca todo el grupo de personas que ejercen un cuidado informal, ¿sí? Y después tenemos las empresas de cuidadores, los enfermeros, que serían la parte formal. Bueno, en cuanto a lo que respecta a cómo impacta el cuidado, ¿sí? Eh, en esa persona que está cuidando, digamos, ¿sí? En los cuidadores, podemos ver, ¿sí? Que, que diferentes organismos, ¿sí? Eh, van determinando que en 2021 se hizo una investigación donde cuidadores dedican entre 24 y 60 horas semanales, ¿sí? Al cuidado de otras personas, tipo de cuidadores formales e informales, ¿sí? El 83% de los cuidadores, eh, esta es una investigación de otros autores en el 2023, Martínez y colaboradores, que plantean que el 83% de los cuidadores reportan un desgaste físico y un 88% un desgaste emocional, ¿sí? Esto es lo que decíamos, afecta a la salud física y emocional, ¿sí? Eh, y los cuidadores de personas con discapacidad eh, tienen más días o pasan más días con la salud deteriorada, es decir, que pasan, eh, que tienen una peor calidad de vida, digamos, una salud más deteriorada que otras personas que no se encuentran cuidando a alguien, ¿sí? Bueno, esto veíamos, tenemos un mayor porcentaje según las investigaciones de fatiga emocional que desgaste físico. eh, Tenemos acá el rango de horas, esto lo puse nomás porque era una forma de graficar lo que decíamos antes, ¿sí? Eh, pero también lo que podemos plantear dentro de lo que va a ser, lo que yo le decía, los índices de salud eh, mental, podemos ver que entre un 40 y 70% de los cuidadores eh, tienen síntomas de depresión, ¿sí? Es decir, muchas veces estos síntomas de depresión están caracterizados por, eh, por la poca efectividad que por ahí encuentran en sus prácticas, ¿sí? O por el deterioro constante que pueden llegar a tener esas personas que cuidan, ¿sí? O las situaciones frustrantes que se pueden presentar en esos periodos de cuidado, ¿sí? Podemos ver que también eh, esto que decíamos anteriormente, en Argentina se había registrado un 71% de 71% de los cuidadores presentaba síntomas de ansiedad, que se tiene que ver a la gran demanda de tareas que tienen que realizar, ¿sí? Para, para llevar a cabo el cuidado de esas personas. Y como le decía también, eh, que se encuentran bajo un gran estrés y tratando de resolver situaciones que en su contexto y con las habilidades que tienen muchas veces son eh, cuanto menos difíciles, digamos, ¿sí? Pero son sumamente eh, agotadoras. También podemos ver que en cuanto a los cuidadores que
planteé anteriormente, pero no encontré ningún dato eh, significativo, pero podemos ver que gran parte en algunos registros, algunos estudios, se realizan muchas investigaciones con cuidadoras mujeres, así que es por ahí lo que eh, se ve en el día a día, que es muchas de los cuidadores de personas que necesitan un cuidado son mujeres, ¿sí? Y que eh, superan o que aumenta el riesgo de hipertensión si superan las 9 horas por semana, ¿sí? De cuidado. Que la mayoría de las personas que están realizando un cuidado de otra persona tiende a superar 9 horas por semana, ¿sí? Dijimos que muchos de los cuidadores, o la mayoría, son cuidadores informales, ¿sí? Es decir, personas que viven con la persona que están cuidando. Entonces, nunca se corta el, el cuidado. Están pendientes full time a la necesidad que tenga esa persona. Aparte de eso, también las personas que cuidan tienen una alta incidencia de enfermedades crónicas, ¿sí? De todo tipo, y de trastornos como puede ser el burnout, ¿sí? O síndromes como es el burnout, que es eh, un síndrome que está más relacionado a la salud mental, ¿sí? Que tiene que ver con el agotamiento eh, mental ante situaciones de cuidado, ¿sí? Y otra característica que también influye y de forma significativa es que uno de cada 5 cuidadores reduce su, su cantidad de horas de trabajo o deja su trabajo para poder encargarse del cuidado de otra persona, ¿sí? Que esto implica eh, dejar nuestro trabajo, implica no solo eh, muchas veces una reducción en cuanto a ingresos, que es sumarle una problemática más o un estresor más a la situación que estamos atravesando, sino que también eh, implica estar más tiempo eh, cuidando a la persona, estando más pendiente, ¿sí? Estando en un contexto que muchas veces, como le decía, es más estresante y que haya una mayor prevalencia de los síntomas, como le decía, de ansiedad, depresión, eh, hipertensión, enfermedades crónicas y burnout, ¿sí? Muchas veces el trabajo también es como más allá de si podemos charlar si es estresante o no trabajar, o depende de dónde trabajemos, cómo trabajemos, pero muchas veces es una salida o un cable a tierra en algunos casos, sí, para desconectar un poco de esas tareas de cuidado que tienen en el hogar. Bueno, algunos desafíos que podemos ver también con relación a, a las personas que cuidan, es que las personas que cuidan en forma prolongada, que es lo que le decíamos, hay personas que pasan la mayor parte del tiempo cuidando a otra persona y que no tienen redes de apoyo, es decir, que no tienen eh, otra persona a quien recurrir o grupo de personas que lo ayuden, que le den alguna herramienta que le permitan esta desconexión por un momento, ¿sí? eh, Tienden a aislarse con más frecuencia. Mm, Ahí estoy viendo que escribió Romina, ahora te contestamos. Bueno, hablamos un poco de eso que me decía. Bueno, te decía que, bueno, ante mayor tiempo de cuidado y menos red de apoyo, hay un mayor aislamiento y ese aislamiento se comprobó a través de varias investigaciones que hace que el proceso de cuidado sea más dificultoso y que la salud de las personas, ¿sí? Disminuya significativamente. ¿Vamos? Bueno, eh, otro factor de sobrecarga, otro factor que aumenta los desafíos
o el estrés de las personas que cuidan, se le denomina como generación sándwich, que es el grupo de personas que tienen que estar cuidando eh, a, a dos grupos etarios diferentes, ¿sí? Y esto pasa más allá de si hay una discapacidad o no, pero gente que tiene que cuidar a sus hijos y tiene a otros adultos mayores, como por ejemplo sus padres, donde tiene que realizar estos cuidados. Que esto se potencia si en muchos casos donde la persona eh, tiene hijos que tienen algún tipo de discapacidad, que también tiene que prestarle mucha atención, y padres que también están atravesando eh, una vejez complicada, digamos, ¿sí? O con alguna condición específica. Eh, También, bueno, aumenta muchísimo, como le decía, eh, el estrés cuando se debe cuidar a personas con discapacidad que a veces necesitan varios tipos de atenciones y muy específicas, con muchas tareas eh, para poder fomentar o estimular a la persona. Y también uno de los factores de sobrecarga o un gran desafío de las personas que cuidan, ¿sí? Son las dificultades para poder poner límites y establecerse espacios de desconexión o de me acuerdo leyendo los comentarios. Eh, Dificultades para poner límites o para ponerse tiempos donde puede realizar el cuidado, pedir ayuda, ¿sí? Eh, Diferenciar dónde estoy cuidando y dónde estoy sobreprotegiendo o dónde estoy eh, haciendo más de lo que tengo que hacer. Eso también es un gran desafío para las personas que realizan cuidados. Bueno, pasamos a la otra. Y bueno, en cuanto a lo que veníamos hablando, ya hablamos de las personas que reciben cuidados, la disparidad entre cuidadores y personas que necesitan cuidados, hablamos de los factores de riesgo, hablamos de los desafíos que pueden llegar a tener, y ahora vamos a hablar un poco de las estrategias y de los recursos disponibles, ¿sí? Algunas de las estrategias que, que son útiles, por ahí van a ver que no voy a dar estrategias muy puntuales, pero que para un primer momento nos van a servir, ¿sí? Es reconocer señales de sobrecarga, ¿sí? Es tratar de reconocer en nuestra propia persona si estamos agotados, eh, si estamos presentando algún síntoma de ansiedad, si nos sentimos muy tristes, eh, si nos sentimos muy irritables ante diferentes situaciones. Cuando nosotros empezamos a ver esas señales que tienen que ver con la sobrecarga, ¿sí? Eh, Tenemos que ponernos alerta y pedir ayuda, ¿sí? Más allá de eso, cuando nosotros pedimos ayuda, estamos en un proceso de, puede ser pedir ayuda, puede ser un proceso terapéutico, pedir ayuda a otras personas, ¿sí? Cuando nosotros ya pedimos la ayuda, pero seguimos con alguna de estas señales, tenemos que saber que cuando vamos a cuidar a alguien, eh, tenemos que tratar de nosotros estar bien, no solo a través de este proceso, como le decía, terapéutico, pedir ayuda a otra persona, sino también estar bien descansados, ¿sí? Eh, Tener espacio donde nosotros podamos desconectar, como le decía anteriormente, entonces poder planificar tiempo, momentos de pausa, ¿sí? Eh, Donde yo pueda hacer otra cosa que no sea cuidar a la persona que tengo que cuidar en ese momento, ¿sí? Y en los casos donde yo tengo que cuidarla constantemente a esa persona, ¿sí? Porque, no sé, es mi hijo, es mi mamá, es mi tía, lo que sea, eh, pedir ayuda para que alguien en ese momento nos cubra y nosotros podamos desconectar, ¿sí? Pedir la ayuda que sea, la que podamos y a quien podamos. Como le decía, puede ser a otro familiar, puede ser a un vecino, puede ser a, no sé, a la persona que tengamos cerca, a un compañero de trabajo, lo que sea, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que es necesario descansar. Si nosotros descansamos y nos damos un tiempo para nosotros, en el medio de ese proceso de cuidado,
va a ser significativo eh, la calidad de mis cuidados para la otra persona, el aumento de la calidad de mi cuidado para la otra persona, y va a ser significativo la disminución de los diferentes síntomas que veníamos hablando, ¿sí? La tensión y la sobrecarga. También algunas otras estrategias eh, que son importantes tener en cuenta eh, es tratar de hacer capacitaciones, ¿sí? Eh, para reducir la ansiedad, la depresión, capacitaciones en el sentido de poder eh, hacer talleres, actividades, ¿sí? Que ayuden o nos den herramientas para la reducción de la ansiedad y la tristeza, la depresión, digamos. Y también capacitaciones, si nosotros estamos afrontando una situación donde tenemos que cuidar a una persona con ciertas características, ¿sí? Aprender, conocer, informarnos sobre esa persona y las cosas que necesita para poder afrontarlo de una mejor manera, ¿sí? Eh, para no saber, no ponernos ansiosos porque no sabemos cómo reaccionar, qué hacer para frustrarnos menos, para que sea más efectivo nuestro cuidado. Eh, Muchas veces cuando pues, una persona puede ser nuestro hijo, cuando un adulto mayor que está a nuestro cargo recibe algún tipo de diagnóstico o recibe alguna indicación que hace que requiera un cuidado, eh, la práctica que se debería hacer es que la persona que nos dé ese diagnóstico o nos proscriba ese cuidado, el médico, el psicólogo, lo que sea, pueda escucharnos también a nosotros, darnos herramientas en ese momento y explicarnos lo más que pueda sobre, eso que nos está diciendo, sobre este diagnóstico, sobre este requerimiento médico que necesita nuestro familiar, por ejemplo, ¿sí? Que nos informe, que nos dé estas pautas, ¿sí? De cómo reconocer señales de sobrecarga, de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que organizarnos. Eh, Eso sería lo esperable. Si eso no pasa, bueno, tenemos que tratar de nosotros informarnos por nuestros propios medios. Y por último, como dice arriba, un poco en relación a lo que dice arriba, con pedir ayuda, buscar apoyo, redes de apoyo, ¿sí? Tratar de no estar solo. Si nosotros tenemos familia, tratar de buscar ayuda en la familia. Si tenemos familia y no nos da pelota, tratar de buscar grupos de personas que estén pasando por lo mismo que nosotros, ¿sí? O grupos de personas de algún contexto que nos ayude, no sé, de la iglesia, de, de grupos de vecinos, lo que sea, que nosotros, un grupo eh, que nos permita a nosotros apoyarnos y darnos contención, ¿sí? Y bueno, comunidad vendría a ser todos estos grupos que yo le venía planteando, están dentro de nuestra comunidad donde podemos buscar apoyo. Bueno, los recursos disponibles, y acá ya vamos medio que terminando y habilito las preguntas o los comentarios, lo que quieran decir. Los recursos disponibles que tenemos actualmente, ¿sí? Yo acá puse este apartado a nivel nacional, yo fui armando el Power y empecé a buscar, después de que hice este apartado, me puse a buscar a full, porque esto trata de actualizarlo lo más posible, cuestiones no sé, recursos a nivel provincial. Y a nivel provincial, lamentablemente, no tenemos muchos recursos, ¿sí? Son recursos que se desprenden de planes nacionales, ¿sí? A nivel nacional tenemos el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, ¿sí? Que, que es un espacio donde podemos conocer o saber quiénes son profesionales formados, que, como les decía, esta charla muchas veces va enfocada a personas eh, que son cuidadores informales, ¿sí? Eh, y los cuidadores formales muchas veces ya tienen su formación, ya saben qué tienen que hacer, ¿sí? Y en ciertas circunstancias, eh, las personas que necesitan cuidar a alguien pueden contratarlos, pero es muy difícil actualmente contratar un servicio de cuidadores
o acceder a un tipo de servicio de cuidadores o a cuidadores formados porque tiene un elevado costo, ¿sí? Pero bueno, este programa nacional está ahí y nos permite saber quiénes son los profesionales que trabajan con personas mayores, eh, con Alzheimer, demencias, cuidados paliativos, ¿sí? Y nos permite encontrar en un mapa nacional todas las personas que están formadas y los lugares que pueden brindarnos algún tipo de atención, ¿sí? Por otra parte, también tenemos la atención domiciliaria de PAMI, que funciona a veces bien, a veces no tanto, ¿sí? Pero que nos permite un subsidio para contratar cuidadores domiciliarios, eh, nos da prestaciones directas de apoyo, nos puede brindar y, de apoyo y cuidados en el hogar, ¿sí? También brinda cursos para cuidadores que son reconocidos oficialmente, ¿sí? Estos son los recursos que están a nivel nacional. Que funcionen bien o no es otra cosa. No suelen funcionar tan bien como quisiéramos, pero son los que están. Después tenemos materiales y guías que brinda el Estado sobre eh, recomendaciones, que son guías gratuitas sobre recomendaciones para cuidados domiciliarios, eh, para saber cómo atender a personas con Alzheimer, con prevención de caída en adultos mayores, autocuidado, maltrato, límites en los cuidados, trabaja en temáticas como el burnout, ¿sí? Y también hay muchos que no están descritos acá, pero también para personas con diferentes tipos de discapacidades. Esos son bastante más específicos y están difundidos a nivel internacional ya las guías. Y después tenemos programas sociales complementarios, ¿sí? Eh, que nos permiten reinsertarnos, como veníamos diciendo anteriormente, muchas de las personas que están cuidando o que cuidan a otras personas eh, pierden una pata muy importante en su día a día, que es el trabajo, y esto nos permite, hay programas como Potenciar Trabajo, Volver el Trabajo, Acompañamiento Social, que nos permiten reinsertarnos y también permiten a las personas que quieren cuidar, ¿sí? Capacitación y también redes de contención para los cuidadores. Y bueno, después tenemos varios tipos de programas, que eso es algo más general, que nos permiten formar, formarnos, digamos, ¿sí? Y tener diferentes tipos de asistencia. Eh, y bueno, como final, ¿sí? Eh, Esto, si bien no es una charla con mucha profundidad, como le dije al principio, es una charla que nos permite visibilizar una problemática actual, ¿sí? Que es la falta de atención en la salud de las personas que cuidan, ¿sí? Eh, y que bueno, que es importante poder estar bien, ¿sí? Para poder cuidar bien. Y bueno, nada, un poquito de eso y cualquier cosa me pueden escribir, ahí está mi correo. Eh, y bueno, ahora, sin muchas más formalidades, le dejo el espacio por si quieren comentar algo, o si quieren preguntar algo. Eh, no sé, pueden abrir el micrófono y preguntar, supongo. ¿No, Jackie? ¿Pueden hacer eso? Ahora, Sí, exactamente. Este es el espacio para las preguntas. vi un par acá. En el chat sí hay algunos comentarios. Sí, vi. Samsung me dijo que estaba entre la generación sándwich, que bueno, sí, hay muchas personas que están pasando, están dentro de esa generación, eh, y, y bueno, es una problemática eh, que también hay que atender, digamos, y eso, para eso es fundamental tener en cuenta estas cuestiones del autocuidado, sí, porque sí o sí va a estar obligada de alguna manera a cuidar a personas. Eh, dentro de los dos rangos etarios, a tus hijos, a adultos mayores, y tenés que saber cómo cuidarte, digamos, qué hacer para poder no llegar a un, qué sé yo, a afectar a tu salud física y mental, digamos. Después Romina también planteaba que ella cuidaba a una persona
una señora que se encuentra en cama, que no se levanta. Bueno, también ahí habló alguien, ¿no? Mm, bien, Norma también que planteaba lo de la puesta de límites, es algo fundamental. Eh, Vamos por partes. Pero bueno, es sumamente desgastante lo que decía Romy, es un trabajo súper demandante el de cuidar a una persona que está en una cama y que no puede levantarse porque tenemos que brindarle un montón de servicios, tenemos que estar pendientes todo el tiempo, ¿sí? Y necesita un cuidado constante. Entonces es fundamental que se pueda tener en cuenta eh, esto que decimos, ¿sí? De generarte un espacio, de pedir ayuda, de tener una red de contención que te permita a vos también descansar, ¿sí? Y no estar todo el tiempo enfocada solamente en ese cuidado, ¿sí? Y bueno, y lo que planteaba Norma, eh, a veces también nos pasa esto, como decís Norma, tenemos gente que, que está a 10 puntos, que no requiere ningún tipo de cuidado específico, pero que tenemos que poner esos límites, ¿sí? Ver hasta dónde eso que yo estoy haciendo es cuidar o sobreproteger o me está demandando más de lo que requiere, digamos. Eh, sí, se da también una característica de las personas por ahí mayores, no todas, pero muchas son más demandantes y requieren un poco más de atención y tratar por ahí de buscar un espacio dentro de lo que pueda para ella y para vos, digamos, ¿sí? Eh, y tratar de ser lo más firme posible. No, más allá de que si tenga 97 años, tiene que entender que hay algunas cosas que no vas a poder hacer y que no te tiene que estar encima todo el tiempo, digamos, ¿sí? Pero es algo, una problemática eh, muy frecuente. Eh, el cuidador de adultos mayores es muy difícil por no tener los recursos necesarios, porque muchas veces no somos bien pagados. Sí, también, eso es una problemática que se está dando. Bueno, vos, Romy, creo que entrarías también dentro de los formales. Vos te estás formando para ser formal, digamos, sos estudiante de enfermería. Eh, Va a estar dentro de las personas que son especializadas eh, y que tienen herramientas para cuidar a otras personas. Te digo herramientas más concretas, digamos, no quiero decir que los informales no tengan, pero te estás formando para eso. Eh, pero también es verdad que es difícil a veces eh, poder aplicar todos esos conocimientos o tratar de buscar la forma de formarse para cuidar a otras personas, siendo que no pagan lo que corresponden, que también eh, es algo difícil porque muchas de las personas que necesitan esos cuidados, si no tienen ningún otro sostén, te podría decir, o si no tienen a un hijo, un sobrino, no sé, lo que sea que los esté ayudando, mm, económicamente, por ejemplo, es muy difícil acceder a los servicios o poder contratar o pagar bien a una persona, como corresponde, digamos. ¿Sí? Muchas de las personas, si nos centramos en adultos mayores, por ejemplo, muchos son personas que tienen una jubilación mínima y bueno, es difícil pagar un servicio, el servicio que requieren. Y si hablamos de personas con discapacidad, a veces también las pensiones que tienen por discapacidad, si tienen una pensión por discapacidad o si no tienen un CUT, eh, un carnet único de discapacidad, tienen que pagar 10.000 millones de terapias y eso también hace que sea difícil poder contratar a las personas que necesitan para cuidar. Y esa es la gran problemática de por qué eh, el acceso a la mayor cantidad de cuidadores son informales. Porque para poder acceder a cuidadores formales, muchas veces es difícil, ¿sí? Y a ver qué decía acá Romy. Ah, iPhone Eugenio. Parece muy importante fomentar la salud del cuidador, darse cuenta
darse, aunque sea una media hora del día para ejercitarse, caminata, hacer estiramiento. Sí, perfecto, me parece genial. Para eso, el cuidado del físico y el cuidado mental, el desconectarme totalmente de esa situación, lo más que pueda. Una media horita, eso como decía Eugenia, media hora, una hora, que me permita a mí, si es más, si puedo más, mejor, que me permita a mí tener mi espacio. Eh, y bueno, planteando algo que me quedé de Romina, que imagínate, Romina, esta problemática, qué tan grande es la problemática que, de lo económico que vos, formándote para ser enfermera, para cuidar y tratando de ser una cuidadora formal, estás trabajando de cuidadora informal actualmente, porque al no tener el título, todavía sos informal y tenés que trabajar porque obviamente si no trabajás, no sostenés eh, tu economía y es la única forma por la que podés acceder a cuidar a otra persona ahora, digamos. ¿Viste? Em, y como decís, son muchas veces personas que no tienen alguien que lo esté apoyando, que no tienen recursos. Y también ahí hay una cuestión ética, digamos. Si la persona no tiene recursos y yo me estoy formando o yo necesito, eh, veo que necesita algún cuidado, bueno, ¿qué hago? ¿No lo atiendo porque no me lo puede pagar? ¿O, o lo atiendo igual y que me pague lo que pueda, digamos? ¿Viste? Eh, ahí hay una cuestión que, que es transversal, como te decía, que es la cuestión económica, digamos. Vos necesitas trabajar y la persona necesita cuidado. Entonces hay que hacer un, un sacrificio de ambas partes, digamos. ¿Sí? Eh, y hay que tratar de enfocarnos en esto, por ahí como decía Eugenia, de ver cómo nos podemos cuidar, tanto los formales como los no informales, por el mismo hecho de que mm, no, no nos queda otra, digamos. Eh, y no va a tener una recompensa a los formales económica que satisfaga el esfuerzo que hacen y los informales no tienen otra que seguir en esa misma situación. Eh, pero bueno, es como decir, claro, vos sos informal y muchas veces tuviste que bajar el costo para no abandonarlo. Sí, es así, es lo que se da. Y como le decía, hay un montón de recursos eh, nacionales que, que están buenísimos, pero en la práctica eh, tampoco cubren las necesidades como corresponderían, digamos. No funcionan de la forma adecuada. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo. ¿Nadie? Bueno, no sé, Pareciera Jackie, que creo no. que sí. Si nadie más quiere decir nada, bueno, Bueno, muchas agradecimientos gracias. tenemos ahí. Buenísimo, No, gracias gracias a a todos usted. por participar, por compartir, por sumarse. Y gracias, Fabricio, también por toda la charla, estuvo excelente. Bueno, muchas gracias, gracias a usted por estar aquí. Bueno, hasta luego, chao, chao. Chao.